¿Se me escucha mi audio, por favor? ¿Se me Sí escucha? se escucha. Buenas tardes, profesor. Sí se escucha. Buenas tardes, queridos estudiantes. Bienvenidos al curso de comunicación. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al curso de comunicación. Hoy estamos domingo, en este caso 14 de septiembre, año 2025. A ver, chicos, nuevamente reencontrándonos. Bueno, el día domingo pasado no pude conectarme por motivos de viaje. Recuperamos el día, bueno, martes, el día martes, ¿cierto? Buenas tardes, Gracie, Jenny, Valeria, Cintia, que no están por acá, Richard, Gladys, Tatiana, Andreu, Manuel y todos quienes ya están en clase. Bienvenidos a nuestra clase del día de hoy. Bien, queridos chicos, buenas tardes. Vamos a empezar nuestra sesión del día de hoy. Solo recordarles que algunos aspectos que es importante que ustedes ya conocen nuestras reglas de trabajo, estar atentos a la clase, ¿sí? Hay que atender, es importante, tú como estudiante puedas atender. Segundo tema es tomar apuntes, si estás en casita, siempre es bueno que tomes apuntes en un cuadernito. Y como tercer aspecto, participar en clase, ¿sí? Aunque la clase por lo común es de manera expositiva, pero luego al final vamos haciendo un conjunto de preguntas de todo lo que vamos abordado. Y ahí quiero siempre solicitarles su participación. ¿Ya, chicos? Bien, dicho esto, vamos a empezar con nuestro tema del día de hoy. No se olviden si hay cualquier tema, cualquier cosa, pregunten con toda confianza. Estamos listos y dispuestos para ir absorbiendo. Correcto, chicos. El tema que vamos a platicar el día de hoy es el Quijote de la Mancha, ¿no? Un tema que tiene como referencia a la novela de Siglo de Oro Español. Sí, chicos, entonces entendamos que en España, entre los siglos XVI y XVII, van a confluir un conjunto de escritores muy connotados, muy notables, que van a conformar el Siglo de Oro Español. Y estos escritores pues, destacaron notablemente y desarrollaron distintos géneros, como el género lírico, el género narrativo, el género dramático, y que pues sus obras han perdurado hasta la actualidad y por ende, repito y reitero, se llama el Siglo de Oro Español al conjunto de escritores que confluyeron en la época del Renacimiento y en la época del Barroco. Bien, vamos a hacer una pequeña descripción de esta imagen, ¿no? Acá dice, veo, ¿qué ves? ¿Qué podemos observar en esa imagen antes de empezar nuestra sesión? ¿Alguien podría describir? A ver, vamos con Bremilda. A ver, Bremilda, ¿qué observas, hija, en esa imagen? Buenas tardes, profesor. Yo veo un caballo y un señor está montado en el caballo y atrás se ve como molinos. Ajá, muy bien. Molinos. Molinos de viento, ¿no? Es correcto. En esta imagen podemos ver, es un caballo, ¿cierto? Es un caballito. Y sobre él van montado dos personas, ¿no? Este señor que es un personaje garbo alto, delgado, ¿no? Y atrás va su acompañante, su escudero. Y obviamente hace referencia a, en este caso, al Quijote de la Mancha, que vamos a hablar el día de hoy. ¿De, chicos? Bien, vamos avanzando. Cuando hablamos del Quijote de la Mancha, nos vamos a referir a la novela barroca, a la novela, en este caso, del Siglo de Oro Español. Bueno, cuando hablamos de novela, hablamos de narrativa, el género narrativo, que se desarrolla en el siglo XVII y se inicia con Miguel de Cervantes Saavedra y con su mejor novela, o una de sus mejores novelas, llamado La Galatea, considerado como una novela de tipo pastoril. Sin embargo, su novela de mayor reconocimiento y consagración es El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que se publicó la primera parte en 1605. ¿Sí? En 1605. Ahora, cuando hablamos de novela y caballería, recordemos que el género narrativo, ¿no? Y en esta etapa se van a desarrollar tres tipos de novela. La novela picaresca,
la novela caballeresca y la novela pastoril. En este caso nos vamos a ceñir netamente a la novela de caballería. Como definición vamos a indicar que es un género literario escrito en prosa, ya sabes que todo lo que es novela se escribe en prosa, jamás en verso, muy popular en el Renacimiento, en el que se cuentan historias de aventuras de caballeros andantes imaginarios que dedican su vida a luchar por las causas justas. Como otro acápite, vamos a indicar que las historias del heroísmo caballeresco fueron un elemento importante de la literatura de la Edad Media o en toda Europa, ¿no? Es decir, las novelas de caballería, sus orígenes vienen o datan desde la época medieval y se van a propagar por toda Europa y eso va a perdurar durante el Renacimiento y luego el Barroco. Ahora, en España, cuando hablamos porque estamos dentro de lo que es literatura española, se va a desarrollar a fines del siglo XV. La novela de caballería cobró mayor fuerza con la publicación de la versión revisada de la obra Amadís de Gaula de García Rodríguez de Montalvo, ¿no? Otro aspecto que va a repercutir la difusión de la novela de caballería es, en este caso, la invención y la difusión de la imprenta a fines del siglo XV, que hizo posible su producción en masa. Recuerden, queridos estudiantes, uno de los aspectos que revolucionó grandemente el mundo cultural fue la invención de la imprenta. En este caso, el que inventó la imprenta fue el alemán Johannes Gutenberg en el siglo XV. Obviamente, la imprenta o gracias a la imprenta nosotros podemos tener todos los libros que tenemos en casita, es gracias a la imprenta. Imagínense cómo iba a decir nuestra vida sin la imprenta. Posiblemente no hubieran sabido ni leer ni escribir, posiblemente. Solamente la alta esfera, digamos, los nobles, digamos así, los potentados, hubieran sabido leer, ¿no? Pero gracias a la imprenta se pudo difundir cualquier libro y en cantidad. ¿Tienen idea ustedes qué libro fue difundido a mayor cantidad por primera vez? Es decir, ¿qué libro se llevó a la imprenta por primera vez? ¿Tienen idea? Algunos de ustedes tienen una noción. Ese libro seguramente todos tenemos en casa. Yo creo que todos. Profesor, ¿la Biblia? La Así es. Biblia, profesor. Muy bien, la Biblia. La Biblia es el primer libro que se llevó a la imprenta, ¿no? Y pues es parte de nuestra vida cotidiana. Algunas veces que bueno, queremos leer algún pasaje bíblico, cogemos nuestra Biblia y es el libro que se llevó a la imprenta por primera vez. Bien, ahora sí vamos a platicar acerca de Miguel de Cervantes Saavedra, nacido en 1547 y falleció en 1616, llamado el Manco de Lepanto. ¿Y por qué se llama el Manco de Lepanto? Él se le llama el Manco de Lepanto porque quedó inválido o tullido de la mano izquierda. Se dice que le cayeron, en este caso, dos balazos certeros en la mano izquierda que le dejó inutilizado de su mano izquierda, ¿no? Esto fue en la batalla de Lepanto. Por eso se llama, repito, reitero, el Manco de Lepanto. Entendido que Cervantes nació en Alcalá de Henares, España, y en su vida, pues, no fue, digamos así, color de rosa, tuvo muchas dificultades, de orden, sobre todo de orden económico, y una de sus situaciones bastante difíciles fue cuando fue prisionero por unos piratas en Argel, quedando cautivo durante 5 años, ¿no? Y falleciendo en Madrid en 1616. Cervantes decía esta hermosa frase: la libertad, Sancho, no es o es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran en la tierra y el mar. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. ¿Qué obras escribió Cervantes? Entre otras, porque escribió otras obras más, la obra La Galatea, que escribió en 1585.
Otra obra es El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, la primera parte que se publicó en 1605 y la segunda parte en 1615, 10 años después. Otra de las obras que escribió Cervantes es la obra Novelas Ejemplares, que es un cúmulo de ocho novelas que completan pues novelas ejemplares y sobre todo que trae como referencia pues su didáctica, ¿no? Es decir, de educar a través de la lectura. Bien, ahora sí vamos a platicar un poquito del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que es la mejor obra de Cervantes, ¿no? Bueno, en este caso vamos a indicar que el Quijote narra la historia de un hidalgo manchego, de unos 50 años, ¿no? Que se vuelve loco por haber leído muchos libros de caballería. Es decir, el Quijote se dice que era un adicto lector. Ojo, es una parodia, ¿no? A pesar de entonces, así, profe, mejor no leo porque si no me convierto como Cervantes. No es una parodia. Entonces dice que de tanto lectura su cerebro se le seca, ¿no? Y se convierte en un loco. Y así loquito sale en busca de aventuras, ¿no? Al lado, en este caso, de su fiel escudero, que es Sancho Panza. ¿Qué más podemos decir? En busca de aventuras similares a las de los héroes literarios, con el objetivo de desfacer agravios, enderezar entuertos y proteger a doncellas, ¿no? Ese es el fin de un caballero. Como un dato adicional, podemos considerar, en este caso, a la obra del Quijote de la Mancha, se considera que esta obra, como la primera novela contemporánea, y sentó las bases de la literatura contemporánea. Es decir, esta obra pues es muy valorada, no solamente en España, sino a nivel mundial, por lo que en este caso trascendió las fronteras esta novela. ¿Qué más podemos indicar? El protagonista llega a creer que las narraciones caballerescas relatan sucesos reales y decide salir de su aldea, en este caso el Quijote, ¿no? Y en su mente confunde la realidad y la literatura. Y así, eh, por ejemplo, ¿no? La venta de un camino parece un castillo y los molinos serán gigantes, que ahorita vamos a explicar esa partecita. La estructura de la obra del Quijote de la Mancha, hemos dicho que está escrito en dos partes, ¿no? La primera parte que se publicó en 1605 y la segunda parte en 1615, ¿correcto? Bueno, la primera parte narra sustancialmente las dos salidas o viajes del protagonista. La primera serie muy breve, es una pieza casi autónoma, ¿no? Narra que Alonso Quijano es el mismo Quijote, es el Quijote de la Mancha, acoge a su viejo caballo, o coge a su viejo caballo, Rocinante, que es el nombre de su caballito, arregla unas viejas armas y sale en busca de aventuras, siempre buscando el bien, ¿no? En la segunda salida se busca un escudero, en este caso el vecino labrador Sancho Panza, a quien convence tras hacerles múltiples promesas. Una de las promesas que le dio al Sancho, le dijo: me vas a acompañar como mi escudero, a cambio te voy a dar ínsulas para que gobiernes, o sea, tierras, ¿no? Bien, en la segunda parte va a relatar nuevas aventuras de Don Quijote y Sancho en su tercera y última salida de la aldea, ¿no? En esta segunda parte, el hidalgo, o sea, el Quijote de la Mancha, se muestra más realista. Se ha producido un cambio radical. Don Quijote no se engaña, sino sufre el engaño de otras personas. Al final de la novela, el Quijote recupera la razón y muere, pero antes de ello no, recuperando el juicio, va a repudiar los libros de caballería. El estilo que desarrolla en su obra, en este caso en el Quijote de la Mancha, se mueve entre dos polos. Hay que tener en cuenta el idealismo y el realismo, ¿no? Su riqueza idiomática abarca en todos los niveles el culto, el coloquial, el vulgar, ¿no? Vamos a encontrar en ese texto, en el Quijote de la Mancha, el lenguaje culto, ¿no? Que lo desarrolla sobre todo Quijote, el lenguaje coloquial y vulgar que lo desarrolla Sancho. Por otro lado, el lenguaje culto arcaico y antisonante de Don Quijote, Cervantes supone con el lenguaje simple y espontáneo de Sancho, ¿no? Bien, acá un poquito vamos a entender esta partecita.
Recordemos que esta novela tiene más o menos 600 personajes, pero los personajes centrales vamos a encontrar a Don Quijote y al Sancho Panza, ¿no? Don Quijote dice constituye el modelo del hombre noble, idealista, soñador, ¿no? Bondadoso, pero enajenado. Cuando dice enajenado, se supone que había perdido la razón, estaba loco, no estaba cuerdo. En todo lo referente al mundo caballeresco a causa de sus lecturas, ¿sí? Mientras que Sancho Panza es un hombre con enorme sabiduría popular, es un tipo práctico y materialista, pero al mismo tiempo es crédulo, cree, ¿no? A lo largo de la obra sufre un proceso de quijotización. Es importante tener en cuenta. Uno de los mayores aciertos del Quijote es el lenguaje de Sancho Panza, ¿no? Que es un lenguaje vivo, popular, enriquecido con numerosos refranes. Bueno, acá un poquito para explicar. El Quijote de la Mancha, bueno, en este caso el personaje Quijote básicamente hemos visto, es un tipo idealista, soñador, bondadoso, que busca siempre hacer el bien, ¿sí? Mientras que el Sancho es un tipo práctico, es materialista, es más pragmático, no se deja llevar mucho por cuestiones ideales, ¿no? Por los ideales o por lo que demostraba el Quijote. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, ambas psicologías del idealismo y del materialismo son antagónicas, son opuestas. Pero durante el desarrollo de la novela, ambas psicologías de los personajes se van conjugando, es decir, van a ir a buscar algo de equilibrio, ¿no? Y por ahí vamos a encontrar el Quijote, que era idealista, va a tomar alguna característica del Sancho, que era materialista. Ahí vamos a indicar la sanchificación de Quijote. O sea, Quijote va a tener algo de Sancho. Y el Sancho va a tener algo del Quijote, la quijotización de Sancho, podemos decir. Es decir, el Sancho que era materialista tiene algo de idealista, algo de soñador. Bueno, un poco para entender esta parte, en la vida diaria, eso es lo que nos pasa, ¿no? Si, por ejemplo, en una pareja de esposos, ambas psicologías con la convivencia se van a conjugar, van a buscar un equilibrio, hasta van a hablar los mismos términos, etcétera, etcétera, ¿no? Otro ejemplo es, vamos a suponer, a ver, vamos a suponer yo que vamos a suponer, tengo un amigo que es muy futbolista, le gusta el fútbol y a mí no me gusta, pero como es mi amigo, pues de alguna manera me va a empezar a gustar el fútbol y a él un poquito le va a dejar de gustar el fútbol. ¿Por qué? Porque nuestras psicologías se van a conjugar, van a buscar un equilibrio. De eso es lo que trata de mostrar esta obra, sobre todo el aspecto psicológico de los personajes, ¿sí? Y por otro lado hay que tener en cuenta, reitero, en la novela, cuando uno va leyendo la novela, el Quijote, cuando participa en la novela, usa términos muy rebuscados, términos cultos, mientras que Sancho utiliza términos sencillos, lenguaje bastante popular, fácil de entender, que es característica también en este caso del hombre llano, ¿no? De lo que es Sancho Panza. Bien, ahora sabemos que el Quijote le va a dedicar todas sus aventuras a una mujer que lo va a idealizar, que fue la Dulcinea del Toboso. Esta mujer es una personaje irreal que solo existió en la mente de Don Quijote, la idealizó. Se dice que la Dulcinea del Toboso era una mujer campesina, una mujer rústica, pero que el Quijote se enamoró y todas sus aventuras, todas sus victorias lo dedicaba a esa mujer, ¿no? Dulcinea del Toboso, la amada del Quijote, lejana y fantástica, ¿no? Encierra en ella otros tipos femeninos, en este caso el de Aldonza Lorenzo. Esta Aldonza Lorenzo era una mujer campesina, rústica, a la que el Quijote lo va a llamar el nombre de Dulcinea del Toboso, ¿no? Vamos avanzando en esta parte. Bueno, en la historia hay varios episodios, varias aventuras del Quijote con su amigo Sancho.
Una de las aventuras más comunes es este de los molinos del viento. Se dice que un día el Quijote iba con el Sancho por una llanura y de pronto se encuentran pues con los molinos del viento, ¿no? Que sabemos que esos giran, sus aspas de molino giran para producir energía. Y el Quijote al verlos dice que eran unos monstruos. Entonces le pide al Sancho, le dice, deme mi espada y mi lanza y mi escudo, porque estos monstruos no van a hacer daño. Y se pone a pelear contra estos molinos de viento, pese de que el Sancho le trata de hacer entrar en razón, le dice, no son monstruos, son molinos de viento. Pero el Quijote, como hemos dicho, había perdido la razón, el juicio, se pone a pelear con los molinos de viento. ¿Sí? En otra ocasión, otra de las aventuras que pasó con el Quijote de la Mancha es el tema de los rebaños, ¿no? Rebaños, conjunto de qué animales son, chicos. A ver. De la oveja. Muy bien. Conjunto de ovejitas, ¿ya? Vamos a suponer que este es un rebaño conformado por varias ovejitas, un rebañito, ¿ya? Y otro rebañito por acá, o sea, dos rebaños. Y entonces dice que el Quijote observa a esos rebaños. Uno de los rebaños iba en esta dirección y el otro rebaño iba en esta dirección, como si se van a encontrar. Entonces el Quijote cuando observa eso le dice a Sancho que dos ejércitos van a entrar en guerra. Y monta su caballo y entra por medio de estos dos rebaños y le dice pues a los carneros, ¿no? Le dice que no haya guerra, haya paz, porque se tienen que pelear. Pero no eran ejércitos, eran dos rebaños. Y al ver eso, los dueños de uno de de los dueños del rebaño, de uno de ellos, le sueltan los perros y le agarran a palazos y a pedradas, ¿no? Reitero, en este caso, pues estaba loco, el Quijote estaba loco y por eso pensaba o confunde, pues realidades que no suelen ocurrir, ¿no? Entonces, reitero, queridos chicos, ese proceso del Quijote de que había perdido la razón y confunde las cosas, con el tiempo va tomando la razón. Y hemos dicho que Sancho, desde que era muy práctico, muy realista, con el tiempo también se convierte un poco crédulo. Es decir, opta la psicología del Quijote como así como un tipo soñador. El Sancho ya se convierte así como soñador. Y el Quijote se pone un poquito más pragmático, ¿no? Y al final ya saben ustedes de la historia que en este caso el Quijote va a recuperar la razón, el juicio y va a fallecer, ¿no? Bien, antes de pasar a la parte de preguntas, vamos a ver un poquito de un resumen de un video, ¿ya? Para entender mejor, a mayor cabalidad, el tema que hemos abordado en esta primera parte, en este primer bloque, de lo que es el Quijote de la Mancha. A ver, un momentito, por favor. Bien. Pues escuchamos, chicos, un poco atendemos esta partecita. Ya es noviembre y los exámenes están cerca. Desde Draw Club queremos que apruebes todo. Por eso te dejamos este resumen de la primera parte de Don Quijote de la Mancha. Concéntrate para no perderte nada. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, vive el hidalgo más conocido de la literatura. Este se ha vuelto loco por leer tantos libros de caballería y decide emprender un viaje en busca de aventuras. Se pone nombre de caballero, Don Quijote, nombra a Rocinante a su corcel y se busca una amada, Dulcinea del Toboso.
Don Quijote emprende su primera salida, pero necesita ser armado caballero. Cuando oscurece entra en una venta que confunde con un castillo. Ahí es la burla de los huéspedes. Para que no moleste, el ventero lo nombra caballero. Después Don Quijote parte en busca de aventuras. Interviene sin mucha eficacia ante el abuso de poder de un labrador sobre su mozo. Más adelante, Don Quijote se encuentra con unos mercaderes y quiere que estos confiesen que Dulcinea es la doncella más hermosa del mundo. A cambio, se lleva una fuerte paliza. Don Quijote se halla maltrecho tendido en el camino. Por suerte, un vecino lo encuentra y lo lleva a casa. Ahí aparece el barbero, el cura, el ama y la sobrina de Don Quijote. Los presentes culpan a los libros de caballería de la locura del pobre hombre. Por ello, deciden quemar la mayor parte de ellos y tapiar la biblioteca. Días después, Don Quijote coge dinero y escoge a Sancho Panza como su escudero. Este es un humilde labrador que acepta el puesto a cambio del gobierno de una ínsula. De esta forma, los dos parten en busca de aventuras sin contárselo a nadie. En el camino se encuentran con unos molinos de viento, pero Don Quijote los confunde con unos temibles gigantes. A pesar de las advertencias de su escudero, se enfrenta a los molinos y sale mal parado. Más adelante se entremezcla el conflicto con unos frailes y los vizcaínos. En el siguiente capítulo la acción se pausa. El autor de la obra dice que ha encontrado el manuscrito de las historias del caballero, escritas por el historiador Cide Hamet Benengeli. Después retoma la pelea con el vizcaíno. Don Quijote le deja marchar si presenta sus respetos a Dulcinea. Posteriormente a Don Quijote se le rompe el casco. Por ello quiere encontrar el yelmo de Mambrino. Más tarde se encuentran con unos caballeros, con los que van al funeral del joven Grisóstomo. Muerto por amor, no correspondido. Al final se despiden de los cabreros. Luego Rocinante se acerca a unas yeguas. Sus dueños, 20 gallegos, lo apalean. Don Quijote y Sancho Panza lo defienden, pero también acaban mal. Después llegan a la venta de Palomeque, y Don Quijote imagina que es un castillo. Ahí la mujer del ventero, su hija y Maritornes curan a los hombres. Por la noche, Maritornes se mete por error en la cama de Don Quijote. Esta había quedado con un arriero que se hospedaba en la venta. Después se desata una pelea nocturna entre Sancho, el arriero, Don Quijote, el ventero, Maritornes y un cuadrillero. Al día siguiente, Don Quijote y Sancho deciden abandonar la venta sin pagar. Sancho es manteado y el ventero se queda con sus alforjas. En el camino, Don Quijote confunde 2 rebaños con 2 ejércitos y arremete contra uno de ellos. Después llegan los pastores a defender a sus ovejas y apalean a Don Quijote. Más adelante los enfrentamientos continúan. Don Quijote ataca a una cofradía con un cadáver, luego a un barbero al que le quita su bacía creyendo que es el yelmo de Mambrino y finalmente libera a los galeotes, unos presos que son llevados por la Santa Hermandad. Para despistarlos, caballero y escudero deciden esconderse en Sierra Morena. Después Don Quijote se aísla en Sierra Morena desnudo y haciendo extravagancias. Manda a Sancho llevar un mensaje a Dulcinea. Este en el camino se encuentra con el cura y el barbero, quienes le piden que les lleve hasta el Hidalgo. La acción principal se intercala con la historia de Cardenio y Luscinda, Dorotea y Don Fernando. Dorotea y Cardenio logran sacar a Don Quijote de la sierra. Después llegan de nuevo a la venta de Palomeque. Allí se intercalan nuevas historias, y el caballero tiene un encontronazo con el barbero al que había robado la bacía. Finalmente, en la venta, fingen un encantamiento y encierran a Don Quijote en una jaula. El cura y el barbero lo conducen hasta su casa para que ahí se cure de su locura. Y hasta aquí este pedazo de resumen. Si ya habías leído El Quijote, también tenemos otros resúmenes de libros para tus posibles exámenes. Ah, y si te ha gustado, suscríbete. Hasta el próximo vídeo. Muy bien, chicos, un pequeño resumen de la obra El Quijote de la Mancha. Vamos a continuar en esta partecita del rubro de preguntitas. A ver. Todo en función de lo que hemos platicado en esta primera parte, ¿eh? Bien. A ver, aquí vamos a hacer lo siguiente. A los que van saben la respuesta, pues vamos levantando la manito y yo los voy preguntando. Vamos con la primera pregunta, la pregunta 1. A ver, un ratito voy a tomar apunte de su participación, porque es de suponerse que los que participan están atentos a la clase y pues vamos a corroborar. Y si por ahí tenemos alguna dificultad, pues vamos a retroalimentar. De eso se trata, ¿no? Bien. A ver, pregunta 1. Tengo a Grecia, Xiomara y a Merly. Dice, ¿se puede
decir sobre Dulcinea del Toboso? ¿Qué podemos decir sobre la Dulcinea del Toboso? La A es la villana de la novela. B es la madre del Quijote que solo existe en su imaginación. La C es el esposo de Sancho. Y la D es la representación del caballero. A ver, vamos. Gracie López Cueva, tu respuesta, hija. La B, profesor. La B. Gracias. Xiomara Benítez Calle. La B, profesor. Benítez Calle, tu apellido, ¿cierto? Sí, profesor. Gracias. Benítez Calle, Xiomara. Merly Trujillo. Merly, tu respuesta. La B, profesor. Trujillo Zorrilla es tu apellido, ¿cierto? Sí, profesor. Profesor, una pregunta. Es la primera pregunta, ¿verdad? Sí, primera pregunta. Ah, ya, sí es la B. Ujú. A ver, pregunto a Josefina Carlos Basilio. Carlos Basilio, tu respuesta. La B, profesor. Ya. Una más, ya luego vamos a pasar con la otra pregunta 2. A ver, Bremilda Toledo. Tu respuesta, Bremilda. La B, Miss. Perdón, profesor. Discúlpeme. No te preocupes, ya me has puesto mi falda. No hay problema. Toledo, tu otro apellido, Bremilda. ¿Cuál es tu otro apellido? Tanta, profesor. No te preocupes, hija, no te preocupes. Tranquila, tranquila. Son los nervios. Muy bien. A ver, respuesta acá. La respuesta es la B, ¿no? Es la mal Quijote que solo existe en su imaginación. Muy bien. A ver, vamos con la pregunta 2, ¿ya? 2 dice, todo también en función de lo que están levantando su manito. En función a eso voy a ir, ¿ya? Dice, el Quijote es un idealista, un personaje cuerdo, un escudero o un antihéroe. A ver, Richard. Richard Sánchez. Tu respuesta, hijo. Buenas tardes. Hola. Es un personaje idealista. Ajá, tu apellido Sánchez Villa, ¿cierto? Sí, profesor. Gracias, hijo. Gracias. Gracias, bro. A ver, Aurora Marchena. Pues la B. Un personaje cuerdo. Sí. Hay que apagar los micros. Hay que apagar el micro, gracias. A ver, Aurora, tu apellido es Marchena, ¿no? Sí, profesor, Marchena y Exahuache. Gracias, hija. Cintia. Es un idealista, profesor. La alternativa. ¿Tu apellido cuál es, Cintia? ¿Alvarado Alvarado. Mejía? Sí. Gracias. Gracias. Manuel Castro. Hola, Manuel. Buenas noches, profesor. Mi opción es la D, un antihéroe. Un antihéroe. Manuel Castro, ¿tu apellido cuál es? Castro, ¿qué más? Castro Pomares, profesor. Pomares. Gracias. Y Yehud Paredes Venancio. Yehud, tu respuesta. Buenas tardes, profesor. Es la A. Ya, tu apellido es Paredes Venancio, ¿cierto? Sí, profesor. Lo demás vamos pensando en la pregunta 3, ¿ya? A ver. En ese caso, el Quijote... Ojo, recuerden que el Quijote era un idealista. El Sancho era un materialista, ¿cierto? ¿Recuerdan? Aquí la respuesta es la A. Personaje cuerdo no. Cuerdo era pues Sancho, ¿no? Un escudero, el escudero es Sancho. Un antihéroe, no. El antihéroe es el Lazarillo de Tormes, que es de otra obra. Bien. Pregunta 3. La segunda parte del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha fue publicada. La segunda parte, no la primera parte. 1605, 1615, 1614, 1608. A ver.
Bueno, me había quedado en... A ver, voy con, bueno, María Choque. ¿Recuerdas María Choque? ¿Cuál es la respuesta ahí? Hemos mencionado en la obra. ¿Tienes idea, hija? Profesor, buenas tardes. Es la Hola. B en 1615. Choque o qué no tu apellido, ¿no? Sí, Choque Kendo María Mercedes. Ay, Dios. Un ratito, hija. Ya. A ver, me queda por ahí. ¿Quién más? Y Xiomara, ¿levantaste la mano para esa pregunta? Sí, profesor. La Tu respuesta, respuesta cabe en 1615. Gracias. Pepe Terrones. Tu respuesta, hijo. 1615, profesor. Gracias, Pepe. Cintia Alvarado. 1615, profesor. Gracias, Cintia. La B. Ok. Carmen Quispe, ¿no? O Quispi. Carmen, hola Carmen. Quispi. Ah, Quispi, disculpa, hija, yo lo estoy queriendo cambiar. Profesor, Quispi Aima, buenas ¿no? tardes. Sí, sí. ¿Tu respuesta, hija, cuál es? Recién acabo de entrar a mi link. Acabo de entrar a mi link y no sé de qué estaba, en qué tema estaba. Ah, ok, hija, no te preocupes. Voy con Tatiana Sánchez. Tatiana Sánchez, tu respuesta, hija. Profesor, buenas tardes. La Hola, de hija. profesor, 1615. Tatiana, ¿no? Muy bien, Tatiana. ¿Y quién más te quedan ahí? Tatiana y Gracie. Profesor, buenas tardes. Mi respuesta es la B, profesor, en 1615. Muy bien, y terminamos con Gladys. María Gladys Vázquez Zárate. Sí, profesor, 1615 la B. Vázquez Zárate, ¿no? Sí. Muy bien, ahí nos vamos a quedar, porque tenemos que otra parte estoy por desarrollar. Muy bien. Respuesta está sencillo, si hemos atentos a la clase, 1615. ¿Correcto? Bien. Aquí nos vamos a enlazar el otro tema, porque la próxima clase vamos a hablar un poquito de lo que es gramática. Hoy ya debemos tener con el tema de literatura. Vamos a enlazar con esta partecita. ¿Ya? Bueno, aquí, ¿qué podemos observar, chicos? ¿Cómo podemos describir en esta imagen? ¿Quiénes serán estas personas? A ver, en forma voluntaria, solo lo que observan. Quiero explorar sus conocimientos previos. ¿Alguien lo puede definir, describir? ¿Alguna tribu, profesor? Ajá, como una tribu, como una comunidad, ¿no? Que llevan sobre la mano, bueno. Un enfrentamiento, creo, profesor. Ajá, muy bien. Algo de enfrentamiento trata, ¿no? Porque llevan hoz, palo. Profesor, buenas noches. Hola, Le hija. habla Brainsler. ¿Puede ser gente en protesta, un grupo de personas protestando por sus derechos humanos, tal vez? Ajá, excelente, muy bien. Lo acertaron ustedes. Hay una protesta en defensa de sus derechos, ¿no? ¿Saben cómo se llama esta cosita que ven acá? ¿Alguien conoce? No, profesor. No tenía idea. Es la famosa... Horqueta. Ajá, muy bien, Gracie. Es la horqueta. Es la horqueta. Profe, ¿para qué sirve la horqueta? La horqueta sirve para cosechar. Para cosechar trigo. Trigo, la cebada, el centeno, ¿no? Y esa horqueta, pues, ojo, recorren en trigo, cebada, el centeno, etcétera, etcétera, etcétera. Esos cereales nos trajeron los españoles. No es propio de los incas. Es de los españoles. Es un recuerdo de los españoles que nos han dejado por esas tierras. Muy bien, vamos a hablar sobre este tema. Creo que la mayoría lo ha acertado. Y vamos a hablar del teatro español. ¿Ya, chicos? Bueno, el teatro español se desarrollaba dentro de los templos, ¿no?
en los templos de las iglesias, ahí se desarrollaba el teatro. Sobre todo escenas sagradas de pasajes bíblicos. O sea, cogían una parte de la Biblia y lo significaban para mantener la fe. Y también desarrollaban los autos sacramentales, en este caso el auto de los Reyes Magos, entre otros, ¿no? Y por otro lado, también se desarrollaba el teatro en los patios de corrales, en las casas, ¿no? Representaban los dramas ante el público y obviamente pues era heterogéneo entre lo urbano y lo popular, más o menos como esta de acá. Esas eran las famosas, bueno, casonas que existían en España y todavía nos han dejado como recuerdo acá en el Perú, ¿no? Unas casonas, en el centro había así como un pequeño espacio, ¿no? Y alrededor estaban las construcciones, por lo menos casas de 2 pisos con sus respectivos balcones, y ahí se formaban pues un tabladillo para escenificar las obras de teatro, ¿no? Por lo común la gente observaba las obras de teatro parado y los que miraban de los balcones, la obra teatral se llamaban los mosqueteros. Es característica propia del teatro en el siglo de oro español. Los representantes del teatro español básicamente fueron esos 3, ¿no? Félix Lope de Vega, que es el máximo exponente del teatro español, Tirso de Molina, un sacerdote, y Calderón de la Barca, que fue otro dramaturgo de la corte. Pero el que destaca sobre todos es este señor, Félix Lope de Vega, que es el máximo exponente del teatro en el siglo de oro español. Lope de Vega, conocido como el Fénix de los Ingenios, también conocido por Cervantes, le llamó el monstruo de la naturaleza, y otros decían el poeta del cielo y la tierra. ¿Por qué le llamaban el monstruo de la naturaleza? Porque se dice que Lope de Vega escribía al día 16 horas. Fíjense, 16 horas, 8 horas para dormir y lo demás todo el tiempo escribiendo. La creación, este señor Lope de Vega creó lo que es el drama. Recuerden que el género dramático tiene 3 especies: comedia, tragedia y drama. Comedia y tragedia vienen desde la época de los griegos. El drama lo va a crear él, ¿no? Vamos a tener como característica creación de personajes tipo, en este caso la heroína y el gracioso. Siempre va a haber en el drama un pícaro, un chistoso, como se dice, ¿no? Y la mejor obra de Lope de Vega es esta de acá, la obra Fuente de Ovejuna, ¿no? Fuente de Ovejuna, el género es dramático, obra de teatro, ¿no? Especie es drama histórico, ojo, es drama, no es tragedia ni comedia, es drama, combinación de comedia y tragedia. El tema de la obra es el honor villano, ¿sí? En este caso, el doble trama, vamos a encontrar desde la historia, lucha por el trono de Castillo, y la intrahistoria, la venganza del pueblo de Fuente de Ovejuna contra su comendador en este caso. Los personajes vamos a tener acá, Laurencia, que es una labradora, Frondoso, que es el galán, novio de Laurencia, Mengo, que es el personaje gracioso en la obra Fuente de Ovejuna, el comendador Fernán Gómez de Guzmán, que es el hombre tirano abusivo del pueblo de Ovejuna, Esteban, que es alcalde y papá de Laurencia, y los reyes católicos Isabel y Fernando. Bien, un poco para ir entendiendo, chicos, esta obra trata cuando en el pueblo de Fuente de Ovejuna, en el pueblo de Ovejuna, van a nombrar como comendador a Fernán Gómez, ¿no? A Fernán Gómez. Este Fernán Gómez era un tipo lascivo, lujurioso, es decir, mujer que echaba el ojo, sea soltera, casada, viuda, etcétera, etcétera. Si no era buena, si era malas, o sea, no respetaba, no tenía escrúpulos, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando llegó a Ovejuna, empieza a perseguir a las labradoras, y uno de los labradores que va a perseguir es a Laurencia, ¿no? Había Laurencia, a Jacinta, etcétera, etcétera. Bueno, ya habíamos indicado que Frondoso y Laurencia eran novios, estaban de noviazgo, pero en este caso el comendador se atreve, en este caso, a abusar de la pobre Laurencia, y a Frondoso pues le dan su merecido, ¿no? Y en este caso se interrumpe incluso el matrimonio que había pactado entre Laurencia y Frondoso. Bueno, pasó que un día Laurencia llega golpeada y ultrajada a la plaza donde estaba reunido todo el pueblo de Fuente de Ovejuna,
y les llama a los hombres, le dice cobardes, no hacen respetar a sus mujeres y pide en este caso que el pueblo se levante contra este comendador, ¿no? Así que el pueblo de Fuente Ovejuna va en busca del comendador y lo van a matar. Lo matan, el pueblo hace justicia, ¿correcto? Ahora, cuando el pueblo hace justicia, los reyes católicos van a enviar a un juez para que investigue quién mató al comendador. Y cuando llegan al pueblo de Fuente Ovejuna, el juez pregunta quién mató al comendador y todos responden Fuente Ovejuna. Bueno, cansado, el juez retorna al palacio y dice, todos dicen que mató Fuente Ovejuna, pero atrás llega el pueblo y piden que pues el pueblo sea perdonado porque este comendador abusaba de las mujeres y por eso el pueblo hizo justicia. Y por ende los reyes católicos van a perdonar al pueblo entendiendo que hicieron justicia a pesar que hicieron por sus propias manos frente al abuso de esta autoridad, ¿no? Bien, vamos a ver un pequeño resumen de esta obra a manera de un pequeño video para que también pueda quedar un poco más claro del tema que estamos abordando. Bien, a ver, prestamos atención, chicos, algo se nos va a quedar. ¿Cómo vas con tus lecturas, Infolector? Esperamos que estés activo leyendo grandes obras. Por ahora, nosotros te ofrecemos un nuevo resumen animado de un clásico de la literatura española que sabemos te va a encantar. Se trata de Fuente Ovejuna. Fuente Ovejuna es una obra teatral del siglo de oro español, escrita por el gran dramaturgo y poeta Lope de Vega, considerado uno de los escritores más populares y destacados de la época. Este clásico de la literatura trata sobre el abuso del poder y los peligros de que un pueblo se deje dominar por un tirano. También habla de la fuerza que se desata cuando una sociedad civil se une y solidariza por una misma causa. Estamos seguros de que vas a disfrutar mucho esta extraordinaria historia, así que quédate con nosotros porque comenzamos ahora mismo. Fernán Gómez es el nuevo comendador de la Orden de Calatrava y decide residenciarse en Fuente Ovejuna, un pueblo sin mayores problemas y que se mantiene en paz. Pero pronto se nota que las intenciones de Fernán no son nobles. En primer lugar, se da a la tarea de manipular al inexperto maestre de la Orden para que tome militarmente Ciudad Real, ya que es un punto geográfico clave. El maestre accede, yendo en contra de los reyes católicos Fernando de Aragón e Isabel I. Además de causar ese conflicto, Fernán se convierte en un gobernante perverso y constantemente comete abusos contra el pueblo de Fuente Ovejuna. Una de sus obsesiones es acosar a las mujeres, persiguiéndolas e intentando someterlas a sus deseos, y haciendo un mal uso de su poder de autoridad. Una de sus primeras víctimas fue Laurencia, la hija de Esteban, el alcalde de Fuente Ovejuna. Ella es una joven de buenos principios y muy valiente, que se niega a complacer las pretensiones carnales del comendador. Un día, mientras se encontraba en el bosque, el malvado hombre la acorrala y actúa violentamente con el fin de someterla a sus deseos. Lo que Fernán ignoraba era que Frondoso, amante de Laurencia, se encontraba escondido en el bosque y tomó su ballesta para defender a su amada. El comendador pierde esta batalla, pero al irse jura vengarse de los dos. Al parecer, nunca faltan tiranos ni en la historia de la humanidad ni en la literatura. Cuéntanos qué piensas de este tipo de gobernantes en un comentario. Te recordamos que si aún no te has suscrito, puedes hacerlo ahora mismo. Solo tienes que pulsar el botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Dicho esto, continuamos con el resumen. Más adelante, Fernán se interesa por la labradora Jacinta, quien también se niega a complacerlo, pero él la ataca y ella grita pidiendo ayuda. Al llamado acude un aldeano que intenta defenderla, pero el comendador los manda a castigar, dejando que sus soldados abusen de Jacinta. Mientras todo esto ocurre, los reyes recuperan Ciudad Real, por lo que Fernán intenta defenderla con su ejército, pero falla en su intento. Por su parte, Esteban le consulta a Florencia si ella estaría de acuerdo en casarse con Frondoso, propuesta que ella acepta sin dudar.
Cuando la pareja enamorada está a punto de casarse, Fernán regresa de su fracasada misión en Ciudad Real y manda arrestar de inmediato a Florencia y Frondosa. Estos actos violentos y arbitrarios del comendador hacen que los aldeanos se reúnan y piensen seriamente en un castigo para sí. No obstante, la reunión es interrumpida por Laurencia, quien había logrado escapar del cautiverio y se veía golpeada. Les manifestó su ira a todos los hombres, pues no habían logrado defenderla ni a ella ni al resto de mujeres como era debido, y les advirtió que todas estaban dispuestas a tomar las armas y hacer justicia. Esto motivó a los hombres de Fuente Ovejuna a actuar de una vez por todas. Buscan a Fernán y lo matan. Además, deciden culpar a todo el pueblo del asesinato. De esta manera no podrían encarcelar a nadie en particular. El maestre se entera de lo sucedido y pide justicia a los reyes, quienes envían a un grupo de jueces para que den con los culpables del asesinato del comendador. Las autoridades llegaron a Fuente Ovejuna, interrogaron y torturaron a muchas personas para que revelaran quiénes habían perpetrado el crimen, pero no obtuvieron ninguna información más allá de que todo el pueblo era culpable. Los jueces regresaron sin ninguna prueba ante los reyes y les comunicaron que no había sido posible atrapar a los responsables. Entonces, todo el pueblo de Fuente Ovejuna se acercó ante sus majestades y contaron todos los abusos del comendador. Aunque los reyes no aprobaron el asesinato, se conmovieron por lo ocurrido y los perdonaron. También al maestre, pues se habían dado cuenta que había sido manipulado por Fernán. Es así como el pueblo de Fuente Ovejuna recobra su paz y retorna a vivir la vida que el tirano les había arrebatado. ¿No te parece una historia inspiradora? Te invitamos a leer el libro completo en nuestro sitio web, así como otras obras del gran Lope de Vega. Somos Infolibros. Si deseas ver más resúmenes animados de los mejores libros, suscríbete a nuestro canal. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo, para que más personas puedan acceder a grandes ideas en pocos minutos. Muy bien, un pequeño resumen de la obra de Fuente Ovejuna, teniendo en cuenta, repito y reitero, que es una de las obras más conocidas de Lope de Vega. Solo reiterarles en esta partecita que la obra Fuente Ovejuna fue por mucho tiempo catalogada como un eje de, digámoslo, de lucha del pueblo frente a las injusticias que cometen las autoridades, ¿no? Y en muchos lugares, pues, del mundo, no solamente el Perú, hay mucha gente hace justicia por sus manos porque las autoridades no hacen justicia. Se ha visto, sobre todo en las provincias, ese acto de justicia, ¿no? Que el pueblo se levanta y hace la justicia con sus manos. Obviamente no es correcto, pero que sí induce a que estemos unidos por ese lado. Recordando que Lope de Vega, que los estudiantes, es el máximo exponente, ¿no?, de lo que es el teatro español. Para muchos considerado el padre del teatro español. ¿Sí? El padre del teatro español. Y recordando que Lope de Vega, más que él no era teatro, o no hacía teatro de la corte, él hacía sobre todo teatro del pueblo y para el pueblo, ¿no? Lo que era de la corte era Calderón de la Barca. Él sí era, pues, un dramaturgo dedicado a la vida católica, es más, era sacerdote, y por eso casi todas sus obras son los autos sacramentales, que tiene un tema como eje central, lo que es en este caso la parte religiosa, ¿no? La parte de conservar la fe cristiana, y eso fue su propósito. Mientras Lope de Vega más va a lo que se suscitaba en el pueblo, y por ende es también creador de lo que es el teatro en este caso en España, y se propuso pues a nivel mundial. Recordemos que el drama surge en España con ese escritor, el drama, ¿no? Incluso llegó al Perú, y muchos escritores peruanos han desarrollado el género dramático como especie de drama, ¿no?, que es la combinación entre tragedia y comedia. Bien, chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, si no hay ninguna duda, siempre invocarles a ustedes, queridos chicos, siempre motivarnos hacia la lectura de textos literarios, de obras literarias. No es que se compren cúmulo de libros, sino pues las obras que a ustedes les parece interesante, comprarlas y leerlas. Recuerden, en el campo académico vamos a avanzar en la medida que nosotros vayamos leyendo
textos, sobre todo textos literarios, que nos va a permitir conocer y incrementar nuestro léxico, nuestro vocabulario. ¿Ya, chicos? Bien, con ese tema nos vamos a quedar esa parte y ya nos encontramos la próxima semana en otra sesión más de nuestra clase de comunicación. Gracias, chicos. Bonito domingo, una bonita semana, que les vaya muy bien esta semana que empieza el día de mañana. Gracias, chicos. Felicidades a todos. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, chicos. Nos vemos. Profesor, Felicidades a todos. bendiciones. Que tenga Hasta luego, buenas Hasta profesor. luego. Ya nos vemos, Juan dice.